Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te voy a hablar del 12º paso para alcanzar el sano juicio. Gracias por apoyar este canal, Liberación en Alcohólicos Anónimos, cambiando tu vida. Como te dije, te quiero hablar del paso 12 para alcanzar el sano juicio mediante un proceso de recuperación en Alcohólicos Anónimos o en Narcóticos Anónimos, o bien sea en otro programa de ayuda personal para alguna adicción o enfermedad. El 12º paso es vive y deja vivir. A fin de vivir y dejar vivir, debemos primero tener una visión general de la vida y ver algunas circunstancias que afectan nuestra vida emocional y que solo comprendiéndolas y aceptándolas nos harán posible vivir verdaderamente. Solo entonces podemos aprender a dejar vivir, y vivir y dejar vivir contribuye mucho al sano juicio. Lo primero que nos sucedió en este viejo mundo fue que nacimos. No pedimos hacerlo, no lo escogimos, no obstante lo aceptamos. Nacimos de dos padres especiales, tampoco los escogimos. De hecho, no escogimos ninguna de las circunstancias de nuestro nacimiento, ya sea que hayamos nacido ricos o pobres, enfermos o sanos, negros, blancos, rojos o amarillos. No escogimos el lugar de nuestro nacimiento, ya sea que haya sido en América, Asia o Europa, o tal vez en el Polo Norte. No escogimos ninguna de estas cosas y no podemos cambiar la mayoría de ellas, de manera que para vivir debemos empezar por hacerlo dentro de los límites de las circunstancias de nuestra existencia. Debemos empezar con lo que somos, no con lo que desearíamos haber sido. Eso es realidad. Tal vez pueda ayudar el percatarse de que hay diversos tipos de vida en el hombre: la vida física, la vida mental y la vida emocional. En la vida física, con esta nos es dada la obligación de cuidar de nuestros cuerpos, y el cuerpo que tenemos es el único que habremos de tener. La vida mental, la vida de la mente, el hombre abarca su voluntad y su intelecto. Trae consigo la obligación de usar el intelecto, el libre albedrío para aprender, juzgar, razonar, practicar una buena higiene mental. La vida emocional, contra la opinión general y lo que a nosotros nos parece una publicidad mal encausada, los problemas emocionales son equivocadamente denominados problemas mentales y son erróneamente relacionados con las enfermedades mentales. Esto ha provocado un estigma, y debido a la alarma que actualmente existe sobre las enfermedades mentales, miles de individuos no buscan ayuda para no ser considerados enfermos mentales, locos. Hoy en día, un 85% de los pacientes internados en los llamados hospitales mentales no tienen ninguna afección mental, están emocionalmente enfermos. Su pensamiento se ha extraviado porque su sistema nervioso en alguna forma se ha menguado. La palabra emocional en sí significa un movimiento interior, una sensación, o la palabra latina es motu, de un movimiento sensación, y estamos convencidos de que casi todas las personas mentalmente enfermas están solo emocionalmente enfermas. La mayor parte de cuya enfermedad tiene que ver con el sistema nervioso, las sensaciones, y de ningún modo son indicativos de una mente enferma. El comprender esto con mayor claridad, tanto por parte de los doctores como por la gente, ayudaría mucho a que aquellos que están emocionalmente confundidos se decidieran a buscar la ayuda adecuada. En lo particular, debemos comprender esto en nosotros mismos, si es que esperamos alguna vez vivir una vida emocionalmente sana. La vida espiritual, esa es otra forma de vida. Esta determina nuestra relación con Dios como una persona. Y la vida moral del hombre tiene que ver con nuestra relación con las leyes de Dios y nuestras obligaciones bajo ellas. Ahora bien, todo lo anterior integra la personalidad total de cada persona. Cada persona es hoy el resultado de la combinación de sus antepasados y padres, el intelecto dado a cada quien y su entrenamiento, el alma de cada uno con su credo, su práctica y su oración. Esto es una persona. Esta totalidad es cada uno de nosotros, ya sea que nos guste o no, y este es el yo con el que tenemos que empezar a vivir. Nadie empieza
realmente a vivir con la persona que desearía ser. Cuando empezamos a vivir, aprenderemos que todos los enfoques positivos hacia las situaciones engrandecen el valor de la vida. Todos los enfoques negativos matan y destruyen. El término en sí, negativo, significa negar, matar. La palabra positivo, por otra parte, significa colocado, seguro. ¿Cómo podemos distinguir el enfoque negativo del positivo? He aquí las palabras de batalla. No soy, no puedo, no quiero, no hago, son las manifestaciones del enfoque negativo. Puedo, soy, quiero, lo haré, son reflejos del enfoque positivo. Los últimos significan vivir, los primeros significan morir, y en el camino al cementerio van recogiendo cantidades de problemas emocionales. Vivir, usar nuestras mentes para aprender, para meditar, para mejorar nuestra vida pensante. Vivir, dar a nuestro cuerpo el cuidado y el ejercicio adecuado. Vivir, ejercitar nuestra alma en la oración y con fe, confianza y amor. Solo nosotros podemos vivir dentro de nosotros, pero no solo debemos vivir verdaderamente, sino que debemos dejar vivir. ¿Por qué? Debemos dejar vivir porque estamos en un mundo de gente y toda esta gente tiene distintos antecedentes, diferentes antepasados, diversas circunstancias de nacimiento, entrenamiento diferente, distintas personalidades, y eso, amigos, por su propia naturaleza produce fricción, a menos que nosotros comprendamos a los demás y los dejemos vivir. Tenemos derechos como persona, igualmente tenemos obligaciones. Cada derecho en la vida trae aparejada una obligación. Tenemos derecho a nuestra opinión, tenemos la obligación de tolerar las opiniones de los demás, hay que dejarlos vivir. Tenemos derecho a las comodidades de la vida que nos hayamos ganado, pero también tenemos la obligación de contribuir para el alivio de los pobres, de los hambrientos. La propia injusticia de los salarios está basada en este derecho y en esta obligación, dejar vivir. Tenemos derecho, aunque no sea propiamente tan libre, de dar salida a nuestras emociones. También tenemos por lo mismo la obligación de tolerar las excentricidades de los demás. Hay que dejarlos vivir. También pecamos, ese es nuestro problema, pero en la misma forma tenemos la obligación de tolerar las faltas de los demás, aun cuando no las aprobemos. Después de todo, los pecados de los demás no son de nuestra incumbencia, a menos que seamos policías. Hay que dejar vivir. Podemos ser cristianos, ese es nuestro derecho, pero también tenemos la obligación de respetar las creencias de los demás, ya sean judíos o ateos. Hay que dejar vivir. En otras palabras, la verdadera tolerancia en la vida significa dejar que toda la gente del mundo viva a su modo. Nuestra tarea es aprender a vivir nuestro modo en la forma mejor posible. Vivir y dejar vivir. Apliquemos esto de vivir y dejar vivir a algunas circunstancias prácticas de la realidad. En el hogar, la familia, el matrimonio. El ingrediente más importante en un matrimonio feliz es la práctica del principio de vivir y dejar vivir. Primero, contribuir con nuestra parte, vivir. Después debemos dejar que el resto de la familia viva su propia vida. Debemos tolerar sus excentricidades tal como esperamos que ellos toleren las nuestras. La dificultad en muchas relaciones familiares es que uno a otro está demasiado decidido a obligar a los demás a vivir a su modo. Podemos escuchar a la esposa amante: aquí está tu comida guisada, en la forma de que más vale que te guste. Demasiadas personas en situaciones familiares están decididas a hacer felices a los demás, pero a su propio modo. Hay que dejarlos vivir al modo de ellos. También se comete con frecuencia un grave error en la vida familiar cuando la madre o el padre tratan constantemente de cambiar el uno al otro. Esto no puede lograrse. Hay que dejar vivir, así que habrá mucha más paz. Asimismo, los padres se preocupan porque su hijo eligen compañeros muy raros o porque la hija quiere casarse con ese muchacho tan terrible. Hay que dejar vivir. En tanto que no exista un serio problema moral, hay que dejarlos vivir su vida a su modo. Si no se actúa así, ellos odiarán a los padres. Si se les deja vivir, quizá puedan ser excéntricos, pero serán más felices y mucho más equilibrados. Desde luego, el amor verdadero debe solucionar gran parte de lo anterior, pero en
el matrimonio a menudo es solo hasta después de la boda cuando ambos se dan cuenta súbitamente de que la persona con quien se casaron es diferente. Deberían de haber sabido esto todo el tiempo. Ambos tienen diferentes antepasados, diferentes padres, diferentes circunstancias de nacimiento, diferentes personalidades, todo lo cual se oculta durante el noviazgo para que el otro no lo sepa. Vive y deja vivir. Hay que ser un buen esposo y padre, una buena esposa y madre, un buen hijo o hija, pero también hay que dejar que los otros sean ellos mismos en la forma en la que deseen. Vive y deja vivir. En los negocios, el trabajo, todo mundo tiene el derecho de ganarse la vida. Al mismo tiempo, todo el mundo tiene también la obligación de velar porque los demás ganen lo suficiente para vivir. Esta es una de las razones del estricto monopolio de las leyes, de los salarios de subsistencia, de la paridad de empleos en la integración, en la razón, la inteligencia, la voluntad, vivir, usar la inteligencia que Dios nos ha dado para estudiar, aprender, leer, meditar. A menos que hagamos esto, nuestra voluntad e intelecto serán indisciplinados y blanco fácil para todo tipo de aflicciones emocionales. Todas las cosas vivientes mejoran con el uso, se desintegran con la falta de uso. El intelecto del hombre es una entidad viviente. Si no la disciplinamos, si no la usamos en estudio, lectura o creación positiva, paulatinamente se debilitarán. Vemos que esto sucede muchas veces en la gente mayor que no ha usado su intelecto en la vida. Sufre de caprichos mentales a una edad mucho más temprana que otras personas. Una circunstancia del mundo de hoy es indicativa de esta falta de uso. La gente busca entretenimientos masivos. Depende a tal grado de la televisión para su entretenimiento que si llega a faltarle no tiene la menor idea de qué hacer para llenar su tiempo. Muchas familias están dañando a sus hijos al permitirles una sobredosis de televisión. Sus mentes se están estancando, sus imaginaciones están creciendo a saltos, y para que no lo olvidemos, con frecuencia las verdaderas enfermedades mentales son derivadas de un intelecto indisciplinado aunado a una imaginación excesiva. Dejar vivir, hay que dejar que los demás tengan sus propias opiniones, hay que tolerar el análisis de la otra persona. Esto no quiere decir que debemos aceptar o seguir su opinión. Tolerar significa permitir y de ningún modo implica aceptar. Puede ser muy cierto que tengamos nuestras propias convicciones a las que consideremos como la única verdad. Podemos conservar tales convicciones y sin embargo tolerar la opinión contraria sin rencor, sin irritación y sin represalias. Todo lo que necesitamos es tener presente que la otra persona tiene derecho a su opinión, que su opinión en ninguna forma influye en nosotros, que tenemos el deber de permitirles sustentar su opinión sin nuestra intromisión o represalia. Esto es tolerancia verdadera y verdadera caridad. ¿Recuerdan a Cristo ante Pilatos? Silet permaneció en silencio. Alguien ha escrito: una convicción es una verdad que podemos defender sin enojarnos. Todo lo demás es prejuicio. Vive y deja vivir. En nuestros contactos sociales, gente, vecinos, vivimos contribuyendo con nuestra parte para la comunidad. Somos una parte de la comunidad. A nuestra vez le debemos parte de nosotros mismos. Vivir, y si los vecinos o la gente son ocasionalmente algo excéntricos, hay que dejar que lo sean, hay que dejarlos vivir. O si son negros, hay que dejarlos vivir. Esto es adaptarse a la realidad que nos dice que todos los hombres son iguales ante Dios: negros, blancos, amarillos, rojos, católicos, protestantes, judíos, ricos, pobres, sanos, enfermos, buenos, malos, santos, pecadores, normales, anormales y lo que gusten. Pueden nombrarlos, son nuestros hermanos. ¿Y qué peso de fricción suprimirá de nuestras vidas esa convicción? Vive y deja vivir. En la vida de las emociones, esas sensaciones extrañas son impulsos. Vivir, hay que aprender a practicar la expresión de uno mismo, practicar un pasatiempo, tener una válvula de escape. De lo contrario, ellos exigirán uno. Vivir, no hay que reprimirlos. En este punto creemos que es necesario
necesario explicar el término represión y ver lo peligroso que es para una vida emocional sólida, y especialmente cómo difiere del control y de la desatención. Estos últimos los aconsejamos. La primera habrá de ocasionar siempre problemas emocionales. La represión no es supresión, ni control, ni desatención. La represión significa negar la existencia de una emoción o de una pasión. Con frecuencia sucede cuando totalmente los padres le dicen a su hijo: no hay tal cosa, olvídalo. Psicológicamente muchas veces es posible negar algo, u olvidarlo, o negar su existencia. Esto es represión, pero la naturaleza es leal a sí misma y eventualmente exigirá una expresión a través de una enfermedad emocional. Esto es aplicable a la vida emocional de todo hombre. Debemos comprender nuestras emociones, aceptarlas y practicar el control de ellas. Esto es realidad, esto es objetividad, esto es permitir a las emociones hacer aquello para lo que fueron destinadas en la vida. Esto es normalidad. La represión es anormal. La expresión de uno mismo dentro de los límites de la moral y de la razón es absolutamente necesaria para tener una vida emocional sana y equilibrada, de modo que hay que dejar vivir, hay que dejar que se suelte, hay que soltarnos, es decir, siempre dentro de la razón y de la moral. No está dentro del alcance de este audiolibro enumerar todas las normas posibles de la propia expresión, pero nos gustaría mencionar un par de ellas que han sido aceptadas como muy efectivas: el uso de las manos y el uso de la voz. Hagamos nuestras deducciones. En lo espiritual, en lo moral, hay que vivir, orar. Si está demasiado ocupado para rezar, se está en peligro de tener dos clases de dificultades: espirituales y emocionales. Creer, practicar el creer, confiar, usar a Dios y a la religión si se tiene una. Dejar vivir. Hay que dejar que los demás veneren a Dios a su manera. Si el otro es un pecador y hasta un gran pecador, hay que dejarlo en manos de Dios. Dios hará de cualquier manera una labor mucho más eficaz. En Alcohólicos Anónimos, sobriedad. Todo lo concerniente a Alcohólicos Anónimos es sugerido. Hay que vivir Alcohólicos Anónimos a nuestro modo, pero vivirlo. Hay que dejar a los demás vivir a su modo. Podríamos extendernos mucho en este tema, pero tan solo concluiremos con una cita de una carta que el suscrito recibió de Bill W., el fundador de Alcohólicos Anónimos, como sigue: es una de las glorias de Alcohólicos Anónimos que el individuo haga su elección en asuntos de Alcohólicos Anónimos sin esperar la intromisión o crítica por parte de sus compañeros. Podríamos proyectar la misma idea a toda la fraternidad del hombre en el mundo. Podríamos decir, de hecho diremos, todo el mundo tiene el derecho de hacer sus propias elecciones en la vida, dentro de la ley, sin esperar la menor intromisión por parte de sus semejantes. Pero por el mismo hecho, todo ser humano le debe a sus semejantes la cortesía de permitirles hacer sus propias elecciones a su modo. Eso es vivir y dejar vivir. Eso es una sobriedad sólida. Eso es verdaderamente madurez. Eso es sano juicio. Gracias a ti que has estado escuchando todos los pasos para alcanzar el sano juicio. Eso significa que realmente estás poniendo atención a tus emociones, a tus sensaciones y a una nueva forma de vivir mediante la búsqueda del sano juicio. Esto es Liberación en Alcohólicos Anónimos, cambiando tu vida.